En esta sesión vamos a hablar acerca de estadística. ¿Qué viene a ser la estadística? La estadística es la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección, clasificación e interpretación de datos, lo cual sirve para sacar conclusiones que permitan tomar decisiones y aplicar los correctivos necesarios. Clasificación de la estadística. La ciencia de la estadística se clasifica en estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Qué viene a ser la estadística descriptiva? Se denomina así al conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con el resumen y descripción de los datos como tablas, gráficos y el análisis mediante cálculos. En cambio, la estadística inferencial se denomina así al conjunto de métodos con los que se hace la generalización a la inferencia utilizando un muestreo. A continuación, vamos a ver nosotros qué viene a ser una población. Dentro de la estadística siempre solemos utilizar el término de la población. La población es el conjunto de elementos con una característica común. Por ejemplo, todos los alumnos matriculados de la institución educativa Ernesto Díez Canseco. Eso representaría toda una población. Entre ellos encontraríamos los alumnos de los diferentes grados y las diferentes secciones, por ejemplo. También dentro de la estadística solemos utilizar el término de muestra. ¿Qué viene a ser una muestra? Una muestra es un subconjunto de la población, es parte de la población. Generalmente se elige en forma aleatoria o en forma de azar. Por ejemplo, una muestra de 40 estudiantes de la institución educativa Ernesto Díez Canseco que nosotros podemos representar como una muestra o que puede ser una sección, ¿no? Pero, ojo, la muestra siempre tiene que ser representativo a la población. Dentro de la estadística también vamos a hablar acerca de las variables estadísticas. ¿Qué vienen a ser las variables estadísticas? Es la característica de la población que interesa al investigador y que puede tomar distintos valores. Puede ser el peso, la estatura, el sexo, demanda de un producto, sintonía de un programa de televisión, las notas de los estudiantes, etc., ¿no? Las variables estadísticas pueden ser cualitativas y cuantitativas. ¿Cuándo decimos que las variables son cualitativas? Las variables estadísticas cualitativas son las variables cuyos valores son cualidades que representa la población. Por ejemplo, la variable profesión puede adoptar la modalidad ingeniero, doctor, carpintero, enfermera, profesor, abogado, psicólogo, etc., ¿no? Y dentro de ellas podemos encontrar las variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales. Las nominales expresan un sentido común que puede no distinguirse de una manera ordenada. En cambio, las variables cualitativas ordinales son los que determinan un cierto orden, como las medallas olímpicas, el oro, la plata y el bronce, o como los grados académicos. Así como también dentro de las variables tenemos las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son las variables que pueden ser expresados mediante números o cantidades, como números de estudiantes matriculados, la estatura, el peso, la edad, etc., ¿no? Dentro de las variables cuantitativas podemos nosotros encontrar las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Las discretas, cuando toman valores enteros, como por ejemplo la cantidad de estudiantes, y continuas cuando pueden tomar cualquier valor numérico entero decimal, como por ejemplo puede ser la estatura, que puede ser 1,40 m.
45 centímetros, por ejemplo, que se expresan en términos decimales. Las variables, entonces, cuantitativas pueden ser discretas y pueden ser continuas. También, cuando nosotros utilizamos las variables, generalmente lo hacemos en una distribución de frecuencias. La tabla de distribución de frecuencias es un cuadro que muestra en forma clara, ordenada y clasificada el comportamiento de una variable estadística. Puede ser para variables discretas, continuas o cualitativas. Ejemplo de distribución de frecuencias de una variable discreta. Se han encuestado a 20 familias respecto al número de hijos. Aquí tenemos la base de datos o tenemos la tabla de datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos en columnas 1, 2, 3, 4, 4 por 5, tenemos 20 datos. Esto nos representa, por ejemplo, que una familia tiene 4 hijos, la otra tiene 2, tiene entre 3, 7, 6. Para nosotros hacer la tabla de distribución de frecuencias, primero vamos a generar una tabla en donde vamos a registrar el número de hijos de una familia. Para ello, el primer trabajo que vamos a realizar es identificar el rango o amplitud de datos. Esto para hacer una tabla de frecuencia con datos agrupados. Primero vamos a identificar el rango. El rango viene a ser la diferencia entre el mayor y el menor de los valores que toman las variables del ejemplo. Aquí nosotros podemos identificar rápidamente el valor que es mayor, viene a ser 7, y el mínimo valor viene a ser 2, el máximo valor en la tabla de datos. Y el mínimo valor viene a ser 2, y la diferencia viene a ser el rango, 7 menos 2, que vendría a ser 5. Entonces el rango para la distribución de frecuencias viene a ser el número 5. Ahora vamos a identificar aquí. Sabemos que los datos varían de 2 hasta 7. A continuación vamos a hacer el conteo respectivo. ¿Cuántos datos tenemos con el número 2? O las personas que tienen 2 hijos o la familia que tienen 2 hijos. Tenemos 5 datos. A continuación, ¿cuántas veces se repite 3? ¿O cuántas familias tienen 3 hijos? Veremos que tienen 7 familias, contando aquí. A continuación, igual modo, lo hacemos para las familias que tienen 4 hijos. Tienen 3 familias, tienen 4 hijos. 2 familias tienen 5 hijos. Y 2 familias tienen 6 hijos y una familia tiene 7 hijos. A continuación vamos a hacer la frecuencia absoluta simple. ¿Qué viene a ser la frecuencia absoluta simple? Es el número de veces que aparece el valor de la variable estadística. Del ejemplo, el dato 2, por ejemplo, 5 veces, el dato 3 aparece 7 veces. Entonces la frecuencia absoluta de 2 es 5, frecuencia absoluta de 3, en este caso es 7, la frecuencia absoluta de 4 es 3, la frecuencia absoluta de 5 es 2, la frecuencia absoluta de 6 es 2 y la frecuencia absoluta de 7 es 1. Entonces, nosotros debemos identificar sumando que deben aparecer los 20 datos. ¿Ya? Si no, podemos estar equivocándonos. La frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué viene a ser la frecuencia absoluta acumulada? Es la que resulta de acumular sucesivamente las frecuencias simples. Acumular significa sumar. Por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada, la primera tiene que ser igual a la primera, por lo tanto 5, no hay con qué acumular, es 5. Vamos a acumular con la siguiente, 5 a 7, 5 más 7 sería 12, 12 más 3 sería 15, 15 más 2 sería 17, 17 más 2 sería 19 y 19 más 1 sería 20.
Ojo, estos datos también cuando la tabla se hace bien debe coincidir. A continuación hacemos la frecuencia relativa. ¿Qué viene a ser la frecuencia relativa? Es el cociente entre la frecuencia absoluta simple y el dato, el total de los datos. En este caso, la frecuencia absoluta simple entre n. N entonces representaría la cantidad total de datos que es 20 y cada una de las frecuencias. También eso nosotros lo interpretamos como, en este caso, la representación eh, probabilística de las frecuencias. A continuación, es 5 entre 20, 0,25, 7 entre 20, 0,35, 3 entre 20, 0,15, 2 entre 20, 0,10, 2 entre 20, 0,10, 1 entre 20, 0,05. Sumado todo esto nos debe resultar 1. ¿De acuerdo? Si nosotros sumamos 0,25 más 0,35 más 0,15 más 0,10 más 0,10 más 0,05, nos resulta 1. A continuación vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. Igual, vamos a acumular estas frecuencias. La primera no hay con quién acumular. Es el resultado de acumular sucesivamente las frecuencias relativas simples, ¿no? 0,25 sumado 0,25 más 0,35, 0,60. 0,60 más 0,5, 0,75. 0,75 más 0,10, 0,85. 0,85 más 10, más 0,10 sería 0,90. 0,90 más 0,05, 1. Igual, estos datos tienen que coincidir. A toda esta expresión nosotros conocemos como la tabla de distribución de frecuencias. Podemos nosotros también generar el porcentaje de la frecuencia relativa simple. Podemos representarlo multiplicando por 100 cada uno de estos datos. Si nosotros multiplicamos 0,25 por 100, sería 25%, 35%, 15%, 10%, 10% y 5%. Sumado nos resultaría el 100%. Esta es la forma como nosotros representamos, en este caso, la tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Representación de datos. Tabla de estadística, gráfico estadístico. Nosotros podemos representar los datos de dos formas. Podemos hacerlo a través de las tablas estadísticas y a través de los gráficos estadísticos. ¿Qué vienen a ser las tablas estadísticas? Es un arreglo de filas y columnas en los cuales se encuentran distribuidos los datos, como lo que hemos visto anteriormente. Ejemplo, de un grupo de 200 alumnos se obtuvo la siguiente información respecto a sus edades. Variable, estudiantes, frecuencia absoluta simple. A ver, vamos a identificar edades 14, 15, 16, 17 y 18. La frecuencia, hay 25 estudiantes que tienen 14 años, 45 de 15 años, 65 estudiantes de 16 años, 38 estudiantes de 17 años y 27 estudiantes de 18 años. Y entonces la cantidad de estudiantes vendría a ser 20. Esto representa una tabla estadística. A continuación vamos a ver un gráfico estadístico. Este es conocido como el gráfico de barras. Se puede representar mediante barras o sectores circulares también. Ejemplo, con los datos del ejemplo 1 construimos la siguiente diagrama. Por ejemplo, aquí tenemos 25 estudiantes de 14 años, 45 estudiantes de 15 años, 65 estudiantes de 16 años, 38 estudiantes de 17 años y 27 estudiantes de 18 años, ¿no? Esto es una gráfica de barra de frecuencias absolutas simples. También nosotros podemos representarlo de manera en gráfico circular, 18 años, 27 estudiantes, 14 estudiantes de 25 años, 15 estudiantes de 45, 65 estudiantes de 16 años y 17 estudiantes
de 38 años. Esta es la forma nosotros como podemos representar los gráficos estadísticos. De esta manera hemos hecho un pequeño interpretación en cuanto significa la estadística.